Bendiciones, amados hermanos y hermanas. La palabra del Señor dice en el Salmo 119, versículo 15 y 16, medito en tus preceptos y considero tus caminos. Me deleito en tus decretos, no olvidaré tus palabras. Qué interesante, mis amados, que el Espíritu Santo produzca en nosotros el deseo ardiente, dice el apóstol Pablo. Él produce en nosotros el querer como el hacer. Y el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Nos dice la palabra que Jesús dijo, Él les guiará a toda verdad. ¿Qué verdad? ¿A qué verdad nos guía el Espíritu Santo? A la verdad de la palabra de Dios, a la verdad en Cristo mismo. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo nos guiará siempre a esa verdad. La verdad en Cristo, la verdad revelada en Cristo, la verdad de su palabra. El Espíritu Santo nos guiará a ello, a esa búsqueda, a ese entendimiento y nos enseñará sobre esa verdad y nos recordará esa verdad en el momento en que la necesitemos. Bien dice la palabra, cuando llegue el momento de responder, el Espíritu les dirá si deben responder y con qué palabras deben responder. Eso lo dice la palabra del Señor. Entonces, no solo nos guiará a la verdad, nos enseñará esa verdad, nos recordará esa verdad y también, además de recordarnos esa verdad, precisamente usará esa verdad para ayudarnos en todo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Anne Graham Lotz nos comparte en su libro devocional, Fijando mis ojos en Jesús, una experiencia que muchos de nosotros hemos vivido en algún momento de nuestra vida, de nuestra etapa, o todavía disfrutamos de hacer este ejercicio, y es armar un rompecabezas. Tomo ese ejemplo prestado de Anne Graham Lotz porque ella lo lleva en comparación a lo que es el estudio de la palabra, escudriñar las escrituras, permitir que el Espíritu Santo nos lleve a esa verdad y nos enseñe esa verdad. Y dice ella, armar un rompecabezas, una de las cosas que ayudan a formar el rompecabezas, y yo recuerdo que uno de mis hermanos específicamente disfrutaba de este tipo de actividad. Y yo recuerdo que cuando él compraba estos rompecabezas que tienen una gran cantidad de piezas pequeñas, lo primero era que él hacía que la caja de la imagen del rompecabezas, de ese paisaje, por decir así, él ponía esa imagen que él la pudiera ver y luego comenzaba a distribuir las piezas por colores de acuerdo a la imagen. Iba colocando las azul clara, las oscuras, las amarillas, las rojas, por dar algunos colores. Iba distribuyendo por colores. Entonces, ella precisamente nos da este ejemplo que la forma más fácil de asegurarse de armar un rompecabezas es precisamente poner todas las piezas hacia arriba y luego, observando la tapa, tratar de juntar las piezas para que coincidan con el paisaje o con la imagen. Y de alguna manera, la palabra de Dios, dice ella, es como un rompecabezas. Pueden parecer fragmentos, piezas sin significado en sí mismo. Tomar una pieza aislada parece no tener sentido, o dónde va esto colocado y qué quiere decir esto, qué me quiere mostrar el Señor a través de esto. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, que es el que nos muestra el panorama, es el que nos guía a colocar la pieza en el lugar correcto.
para tener un mejor entendimiento del trato de Dios, que es macro. Entonces los evangelios nos muestran cómo Jesús mismo se encargaba de hacerles entender a sus discípulos sus propias enseñanzas cuando hacía uso de las parábolas. Piezas. Jesús mismo, dice la palabra del Señor en Lucas, cuando Jesús caminaba con sus discípulos, Él mismo les explicó lo que se decía en todas las escrituras acerca de Él mismo. Él agarró el rompecabezas y comenzó a armar pieza por pieza en las enseñanzas, en las explicaciones. Lo vemos precisamente en el pasaje que nos relata Lucas con aquellos que venían de camino a Emaús, cómo Él se sentó con ellos y les desglosó la palabra para que ellos vieran el panorama completo. Él mismo dijo en Juan 16:13, el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. En otra ocasión dijo, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas, les recordará todas las cosas y les ayudará en todo. Por lo tanto, da vueltas las piezas del rompecabezas una a una hasta que se junten todas. Cuando ves el libro de Génesis, cuando ves el libro de Levítico, cuando ves el libro de Deuteronomios, cuando entras al Éxodo y ves el diseño del tabernáculo, cuando entras al libro de Jueces o cualquier libro de los profetas, o cuando entras al libro de Samuel, el de Esther, vas a encontrar a Jesús. Cuando armas todo el rompecabezas, vas a ver a Jesús revelado desde Génesis hasta Apocalipsis. Todas las piezas juntas. Entonces, cuando vayas a leer la palabra, solo visualiza la actividad de armar un rompecabezas, pero pídele al Espíritu Santo que te enseñe esa verdad, que te guíe a esa verdad. Pídele al Espíritu Santo que te revele esa verdad. Y si tienes que hacer preguntas, hazlas. Es importante que hagas preguntas, que te expreses, que lo invites a Él para que sea tu maestro por excelencia, tu consejero. Busca un mentor, acércate a tu pastor, a tu pastora, para que te traiga mayor revelación de lo que el Señor te desea mostrar en tu anhelo, deseo y pasión de conocerlo a Él a través de las Escrituras. Bien dice el salmista en el Salmo 13, versículo 5, confío en tu amor inagotable, mi corazón se regocija en tu salvación. Jesús nunca se ofende porque tú te confundas al no comprender la palabra. Jesús no se ofende porque tú le hagas preguntas, porque le pidas que te revele su verdad. Él sabe exactamente lo que tú estás sintiendo y Él toma la iniciativa para ayudarte a entender. Simplemente tienes que confiar en Él para saber mejor, para entender su palabra. Para la mayoría de nosotros eso nunca es fácil, pero tenemos que aprender a confiar en sus silencios, respetar sus misterios, esperar su respuesta. Y todo esto mientras confiamos en su amor inagotable. Confía en Jesús. Confía en Jesús cada vez que enfrentes una situación difícil en la vida. Confía en sus promesas. Confía en su verdad. Confía en sus prerrogativas. Confía en sus términos. A veces vemos solamente limitadamente lo que tenemos frente a nosotros, pero Él ve el panorama completo. Anne Graham Lotz nos deja 3 consejos que yo te quiero compartir, que me han sido muy útiles en mi vida.
no solamente enfrentando estos procesos a nivel personal, sino también compartiendo o ayudando empáticamente a alguien hasta ver cómo Dios le muestra el bien que trajo como resultado el proceso. Número 1, cuando oras por sanidad para alguien que luego simplemente pasa a la eternidad. Confía en Dios. Dios siempre ve más allá de lo que nosotros podamos ver. Nos consuela, nos fortalece y nos abraza en medio del proceso de la despedida o de la separación. Número 2, cuando oras por la reconciliación en alguna relación y como quiera tienes que vivir el proceso de divorcio, confía en Dios. Él conoce tu dolor, Él conoce tu decepción. Confía en sus promesas, Él no te soltará hasta que cumpla su propósito sobre tu vida. Cuando oras precisamente para ser bendecido, prosperado, y de repente la empresa hace ajuste y tú quedas fuera de la nómina, confía en la provisión de Dios, confía en su fidelidad. Él conoce el panorama completo. Probablemente tú estás mirando solo una pieza del rompecabezas, pero Él ve el futuro glorioso que ha diseñado para ti. Él ve las oportunidades que Él tiene para ti. Él ve su provisión que no faltará para tu vida. Él puede ver que lo que va a resultar de todo esto será mucho mejor, mucho y por encima mejor de lo que tú pudieras estar viviendo, porque Él ve el panorama completo. Así que confía en Él, aférrate a Él. Como dice un libro que hace muchos años se escribió, afianzándote en tu fe, aun cuando lo que Dios hace no tiene sentido desde nuestra perspectiva humana. Servimos a un Dios grande, poderoso, al Señor viviente y soberano, cuyos caminos no son los nuestros. Sus pensamientos son mucho más elevados. Y eso me da paz y seguridad, porque saber que sus caminos son más elevados que los nuestros, saber que sus pensamientos son más elevados que los nuestros, me da la paz y la seguridad de que Él ve por encima de lo que yo puedo ver el panorama completo. Y Él sabe hacia dónde me está guiando. Él me conoce. Conoce mi terreno, conoce mi escenario, conoce todo lo que ocurre y lo que Él ha preparado en bien para lo que yo tenga que enfrentar en esta vida. Confía en Él. Él sabe lo que está haciendo. Por lo tanto, cuando te dediques al estudio de la palabra, al análisis de la palabra, recuerda siempre invitar al Espíritu Santo para que te ayude a armar pieza por pieza y puedas ver la maravillosa provisión de Dios para tu vida en cada situación que enfrentes. Provisión de paz, seguridad, además de salvación eterna, provisión de amor, de gracia, de favor para ti y para los tuyos. Aprópiate de esta palabra y, como dijo el salmista, medito en tus preceptos, considero tus caminos y me deleito en tus decretos. No olvidaré tus palabras. No olvidaré tus promesas, no olvidaré ni me daré por desentendida lo que tú has hablado sobre mí, lo que tú has declarado sobre mí, la palabra y las promesas que has dado a mi vida. Jehová Dios cumpla su propósito en ti, porque grande es Él y su fidelidad es para siempre. Sean todos bendecidos y bendecidas en esta hermosa tarde.